¿Sabías que cuando estás enojado o sientes ira, esta ocupa el 80% de tus pensamientos? Demasiado espacio para pensar, o sea, está cañón que ocupe tanto. Vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora y quiero que hagamos 3 respiraciones profundas, una para oxigenar el cerebro y 2 para dejar un momento de lado lo que estamos haciendo y permitirnos estar con nosotros y nuestra respiración. Así es que les voy a pedir que cierren un momento sus ojos, inhalen profundo por su nariz, exhalen por la boca. Vamos a hacerlo otra vez, inhalamos profundo, exhalamos y vamos a hacerlo una vez más, inhalamos profundo y exhalamos. Sacudan un momento sus manos, distráiganse un poquito de lo que están haciendo. Bueno, la ira es cólera, rabia, enojo o furia. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Y vamos a ver el daño físico, como siempre digo, de las emociones negativas. La ira aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y los niveles de adrenalina. Lo complicado es que puede aumentar si repasamos mentalmente el problema. O sea, ¿qué pasa? Que cuando, y a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando estás enojado, bueno, sientes ira, estás una y otra vez recordando o reviviendo la emoción que te causó la ira. Entonces imagínense, si ya de por sí un episodio de ira puede ocupar el 80% de nuestros pensamientos, el estarlo reviviendo es tener la mente todo el tiempo en ese conflicto, en ese enojo, en ese problema. Y pues la verdad es que ese malestar pues es menos te lo vas a quitar, ¿no? Porque lo estás reviviendo una y otra vez. En palabras prácticas y sencillas, la ira es un encabronamiento acumulado, ¿no? Que te has tragado o reprimido durante mucho tiempo. Existen miles de razones para que esta ira se haya acumulado dentro de ti, pero en algún punto, y quiero que consideren esto, debieron de haber sufrido algún abuso en su infancia. Y este abuso pudo haber sido emocional, físico, sexual o de todo tipo. Y no tuvieron la fuerza para protegerse. Y ahí está la ira. O sea, la ira es haber sufrido un abuso de cualquier tipo de los que mencioné y que no pudiste haber hecho nada para lidiar con eso, protegerte, defenderte. Existen básicamente 2 tipos de ira. Una es la que está hacia adentro de nosotros. En esta, o sea, la que está hacia adentro es aquella que te tragas y sacas en forma de autocastigo, masoquismo, autosabotaje. Estás tan enojado contigo mismo que vas a buscar dañarte de alguna manera. Por ejemplo, hay gente que come en exceso, hay gente que se endeuda, que bebe de más. Y aquí el punto es que es darte en la madre porque traes todo ese enojo adentro. Y la forma que tienes de manifestarlo, sacarlo, es castigándote a ti mismo. La otra es la ira externa. Y el origen es el mismo, pero la descarga es hacia los demás, ¿no? Te la pasas mentando madres, te peleas con toda la gente, todo lo tomas personal. Estás viviendo siempre a la defensiva, reaccionas atacando y dañando a todos a tu alrededor. El mayor problema de la ira es que es como un veneno que día a día te mata. Y aquí no importa si es hacia ti, o sea, si lo traes hacia adentro o lo sacas. La verdad es que siempre te va a hacer muchísimo daño. De hecho, yo soy una persona que está convencida que las emociones mal manejadas afectan el cuerpo físico. Y yo sí creo que la diabetes es una de las enfermedades que es a causa de esta ira, ¿no? O sea, el enojo reprimido, esta furia que llevas adentro, ¿no? Esta como bomba de tiempo sí puede causarte una enfermedad como la diabetes, entre otras. Pero como siempre digo, de algo malo debe salir una cosa positiva. Y por otro lado, creo que la ira
Y digo, ya ven que yo siempre le echo porras a los sentimientos o a las emociones de este estilo, más que a las de tristeza y depresión. La ira nos motiva para detener aquello que causa malestar. O sea, la ira te ayuda a que digas algo que te molesta, a que defiendas tus derechos. La ira te puede ayudar a cambiar una realidad, a poner un límite. O sea, la verdad es que la ira sí es de estas emociones o de estos pecados capitales que te puede aportar la energía para que pases a la acción. Porque la ira reduce el miedo, ¿no? O sea, si tú lo analizas, está planteada como una alternativa a la tristeza o a la depresión. O sea, es como la parte opuesta. Pero si dejamos que se desborde, pues va a pasar lo que mencioné antes, ¿no? O sea, vas a tener todas estas consecuencias que pueden llegar a cuerpo físico y además te vas a quedar solo. Y toma en cuenta que de verdad te estás envenenando cada día. Todos los días con ira es como estar tomándote un veneno todo el tiempo. Entonces, yo te sugiero que aprendas a reconocer tus necesidades y tus verdaderos sentimientos. Y esto, fíjense, me encanta. O sea, la ira es como la emoción cómoda, ¿no? La ira es la emoción segura. Digo que la verdad es que nunca es cómodo y nunca es seguro, pero es la manera en que tienes como para protegerte, por así decirlo. Porque si no sabes sentir miedo, tristeza, ansiedad, entonces tampoco vas a saber sentir alegría, amor. Y es una manera inconsciente de recurrir, o sea, recurres a la ira para esconderte de los demás sentimientos. Yo creo que es importante que aprendas a expresar lo que necesitas, a conocer las emociones que sientes sin que se acumulen y se conviertan en esta horrible bomba que es la ira, ¿no? Y entender que la ira, y fíjense esta es la parte más profunda, porque siempre vemos los sentimientos o las emociones negativas, y ya saben que a mí me gusta verlo casi que con lupa. La ira esconde un profundo dolor. Esa es la verdad de la ira. Pero al sanar ese dolor, ya no vas a necesitarla. Ya no vas a necesitar esconderte detrás de eso. Y afortunadamente hoy hay mucha ayuda para este tipo de emociones, ¿no? Hay personas muy profesionales, hay audios, hay libros que te pueden ayudar a sanar todas estas emociones negativas. Y no solo eso, toma en cuenta que si la ira está haciendo ruido, es porque hay un tema que necesita ser atendido. O sea, acuérdense de ver siempre esto. Siempre que hay un dolor, un malestar, una incomodidad detrás de nosotros, es porque hay un asunto a trabajar, porque hay algo no resuelto, porque hay algo que está haciendo ruido para que lo sanes. Y una vez que enfrentes aquello que has guardado durante tanto tiempo, porque esa es la característica de la ira, en serio es algo que has guardado mucho tiempo, te vas a liberar y te vas a sentir bien. Y en serio considera que siempre, siempre, siempre tú mereces sanar y ser feliz. Entonces, pues esa es como la sugerencia. Si conocen a alguien que sientan que tiene estos problemas, porque además la gente que siente esta ira la reconoces muy rápido, ¿no? Tristemente sí conozco personas así y muchas veces es difícil ayudarlas porque pues traen todo este coraje, este enojo, pero yo creo que siempre, por lo menos del lado de ver a una persona que está pasando por esto, siempre puedes encontrar las palabras o los momentos adecuados para hacerle saber a esa persona que se vale que esté bien, que se vale que reconozca, que se vale que aprenda a sentir, ¿no? O a decir qué necesita. Y si por el contrario pues estás del lado de la ira, pues bueno, ya aquí tienes como que algunas señales o el porqué de lo que te está pasando y creo que era importante hacer este podcast. La verdad es que sí me costó un poco de trabajo, me gustó, o sea, el de la soberbia se me hizo más fácil, pero yo creo que muchas personas no están conscientes de por qué les está pasando lo que les está pasando o por qué tienen este enojo tan reprimido, tan guardado, tan contenido. Incluso la gente que se lastima o que se hace daño o que, ¿no? O sea, hay gente que
que se corta la piel o sea, que de verdad se hace un daño físico y hay que ver qué está pasando ahí para que se puedan ayudar y puedan estar mejor. O sea, acuérdense que de verdad estos no nos los dicen, pero sí venimos a ser felices. Y en fin, pues que tengan un excelente viernes o el día que sea que estén oyendo este podcast. Les agradezco muchísimo. Soy Diseñame Espiritual. Muchas gracias.